A principios del siglo XX, en un tranquilo valle de las montañas de Potosí, en Bolivia, se fundó una orden religiosa llamada Santa Penitencia Hermanas del Silencio. En los documentos oficiales, este lugar figuraba como un lugar sagrado donde se educaba a las jóvenes en la oración y el silencio. Pero en la memoria de los habitantes del pueblo quedaban los humos que se elevaban por las noches, el sonido de las cadenas y las historias de las chicas desaparecidas. En los registros figuraban los nombres de decenas de jóvenes, de las que solo quedaban sus nombres. En este video, exploraremos paso a paso el oscuro pasado de Santa Penitencia, envuelto en el silencio. ¿Qué les pasó a esas chicas? ¿Y por qué algunas preguntas siguen sin respuesta? Capítulo 1. La luz que nace en el valle. El Señor me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Te fortaleceré y te ayudaré. Isaías 41:10. A principios del siglo XX, la región de Potosí, en Bolivia, era conocida desde hacía siglos por sus minas de plata. Sin embargo, los valles situados detrás de las montañas, lejos del ruido de las minas, habían quedado olvidados. En uno de esos valles se encontraba la hacienda de la Quebrada, abandonada a su suerte durante muchos años. Con sus paredes agrietadas, sus tejas rotas y su patio cubierto de espinos, parecía un lugar fantasmal. Los aldeanos no se acercaban porque se decía que sus antiguos propietarios habían muerto en una epidemia de tifus. En 1909, este lugar silencioso volvió a cobrar vida. La Iglesia Católica cedió la hacienda a una orden recién fundada, la Santa Penitencia Hermanas del Silencio. Según los documentos, el objetivo de esta comunidad era preparar a las jóvenes para la purificación espiritual a través del silencio, la oración y la disciplina. Al frente de la congregación se encontraba una mujer cuyo nombre era conocido en diferentes países: Madre Celestina Arriaga y Guzmán. Tenía 52 años. Nacida cerca de Burgos, en España, en el seno de una familia noble, fue entregada al convento a una edad temprana. Desde su infancia, el silencio se convirtió en una costumbre para ella. Y cuando hablaba, lo hacía con pocas palabras y juicios tajantes. En su juventud había sido maestra en un convento en Colombia y había participado en proyectos apoyados por la Iglesia en Perú. En los archivos del Obispado de La Paz figuraba su nombre como mujer que había logrado que mujeres descarriadas volvieran al camino de Dios. Celestina se presentó por primera vez ante los habitantes del pueblo con un sencillo velo negro y un rosario en la mano. Solo dijo estas palabras a la multitud: en estas tierras se elevarán las oraciones. El silencio será el lenguaje de Dios. La gente se quedó en silencio. Algunos se estremecieron, otros vieron en ello un signo sagrado. En ese momento, comprendieron que Madre Celestina no era una monja cualquiera. Con la llegada de la orden, la hacienda comenzó a cambiar rápidamente. Se pintaron las paredes con cal, se limpió el patio y se construyó una pequeña capilla. Por las tardes, los aldeanos comenzaron a escuchar los cantos religiosos que se llevaban el viento. Esos cantos llenaban la oscuridad del valle y traían paz a la gente. Para las familias, enviar a sus hijas a un lugar así era ahora una cuestión de honor. La primera joven en ser aceptada fue Rosario Valdivia, hija de don Aureliano Valdivia, un respetado comerciante de Potosí, y de su esposa doña Mercedes. Tenía solo 16 años. Era delgada, de cabello negro y mirada tímida. Había aprendido a leer y escribir en la escuela de la iglesia y había adquirido la costumbre de cantar himnos con su madre. Su posesión más preciada era un pequeño rosario con incrustaciones de nácar que le había regalado su madre. Lo guardaba debajo de la almohada incluso cuando dormía. Aunque era muy reservada,
Rosario estaba muy unida a su familia. Cuando rezaba con su madre, sus ojos brillaban, y cuando estaba con su padre, se sentaba en silencio a su lado. Cuando llegó el día de la aceptación, Rosario encontró en su ajuar un papel que su madre había escondido allí. En él estaba escrita la oración que recitaba con su madre cuando era niña. Mercedes le susurró al oído a su hija: «Léelo cuando lo necesites, que sea mi voz». Don Aureliano, el padre, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Pensaba que su hija, educada en la disciplina de la congregación, traería honor a la familia. Pero al despedirse, se le humedecieron los ojos. Apretando con fuerza la mano de Rosario, solo dijo: «Aquí te harás fuerte». Ese día se reunió una gran multitud frente a la hacienda. Las mujeres rezaban y los hombres inclinaban la cabeza. Rosario, con su sencillo vestido blanco, caminaba hacia la puerta con las manos temblorosas. Apretaba el rosario que llevaba al cuello. A los ojos de la multitud, ese momento se había convertido en una especie de ceremonia sagrada. Madre Celestina se acercó con pasos pesados a Rosario. La miró fijamente durante un largo rato. Luego, con voz profunda pero tranquila, le dijo: «El silencio será tu maestra aquí. Deja tu propia voz y escucha la voz de Dios». Rosario inclinó la cabeza. Se dirigió hacia la puerta. Desde dentro llegaba el aroma del incienso. Cuando se abrió la pesada puerta, dio unos pasos y luego se volvió para mirar a su madre. Doña Mercedes tenía los ojos llorosos, pero en sus labios se movía una silenciosa plegaria. La puerta se cerró lentamente. La multitud que había quedado fuera inclinó la cabeza y siguió rezando. El nombre de Rosario pasó a figurar oficialmente como la primera chica admitida en la orden. Y ese día, todos en el valle creyeron que era solo un comienzo sagrado. Nadie podía imaginar lo que le deparaba el destino a Rosario. Capítulo 2. El voto del silencio. El silencio es la forma más pura de adoración. Registro de un convento de la época colonial. A mediados de 1909, la Orden de Santa Penitencia, Hermanas del Silencio, ya había establecido un orden propio. Desde fuera del valle, parecía una granja cualquiera, pero tras las puertas reinaba un ritmo diferente. El día comenzaba con el sonido de una pequeña campana antes del amanecer. Todo el mundo se despertaba y se arrodillaba en el patio para participar en una larga oración matutina. Una vez terminada la oración, comenzaba el periodo de silencio que duraría todo el día. La regla más llamativa de esta comunidad era el voto de silencio. Todas las jóvenes recién admitidas hacían este voto a los pocos días de entrar en el convento. A partir de ese momento, se prohibía hablar. Solo podían usar la voz en determinados rituales o en las breves clases que Madre Celestina les permitía. La comunicación se establecía principalmente a través de miradas, gestos con las manos y pequeñas notas escritas en trozos de papel. Por las mañanas en el patio, las monjas hilaban lana, tejían lino y algunas pintaban pequeños íconos. Mientras trabajaban en silencio, algunas murmuraban oraciones, pero estaba prohibido emitir ningún sonido. Hasta mediodía se dedicaban a estas tareas silenciosas. Luego tomaban un breve almuerzo a base de pan y sopa. Por la tarde de silencio se rompía brevemente para cantar himnos y rezar. A continuación, todas se retiraban a sus celdas individuales. Desde fuera, esta disciplina era un signo de santidad que inspiraba confianza a la gente. Los aldeanos del valle alababan diciendo: «Aquí nuestras hijas aprenden la paciencia, la obediencia y la cercanía a Dios». El nombre de la congregación se fue extendiendo y hasta familias de aldeas lejanas querían enviar a sus hijas. Algunos padres se enorgullecían diciendo: «Mi hija será aquí la novia de Dios». En esa época, Rosario Valdivia comenzó a escribir cartas regularmente a su familia. En una carta fechada el 14 de julio de 1907, decía lo siguiente: «Querida mamá, aquí paso los días en paz. Por las mañanas rezamos largo rato y luego trabajamos en silencio. A medida que el ruido en mi interior se acalla, mi corazón se aligera.
Cada día siento que estoy un poco más cerca de Dios. En otra carta, le escribía a su padre: Papá, aquí el silencio me da fuerzas. Intento ser fuerte, como tú quieres. Tengo las manos llenas de heridas por el hilo, pero es un servicio. Doña Mercedes sacaba cada mañana las cartas que le enviaba su hija y las releía. Las líneas familiares de su letra le consolaban, y entre lágrimas murmuraba: mi rosario está rezando. Don Aureliano, por su parte, leía las cartas en voz alta y las guardaba con orgullo. Esas líneas reforzaban la imagen sagrada que la congregación proyectaba al exterior. Ese mismo año, la congregación aceptó nuevos miembros. Una de ellas era Marisol Quiroga. Tenía 17 años. Había perdido a su madre cuando era niña y nunca había sabido quién era su padre. Había crecido con sus parientes y el silencio que le había impuesto la orfandad se había arraigado en su interior. Era una joven callada y tímida. Lo único que nunca se separaba de ella era una pequeña cruz de plata que le había dejado su madre. La cadena estaba gastada, pero para Marisol, esa cruz era tan valiosa como la palma de su mano. Marisol se adaptó a las reglas de la orden mucho más rápido que Rosario. Destacaba por su diligencia y no le costaba nada practicar el silencio. Pero era por las noches cuando más se revelaba su mundo interior. Cuando terminaban las oraciones, se arrodillaba en su celda, tomaba la cruz entre las manos y tarareaba en voz baja la melodía de la canción de cuna que le cantaba su madre. Esa canción de cuna era para Marisol el único sonido que le quedaba de su madre. Duerme, mi niña, Dios cuida de ti. Duerme tranquila, yo velo por ti. Cierra los ojos, el ángel está aquí. Sueña, mi vida, Dios cuida de ti. Entre los muros de la congregación, nadie cantaba en voz alta, pero cuando su voz llegaba a las celdas contiguas, las otras jóvenes susurraban que también encontraban consuelo en esa melodía. A veces, cuando una niña lloraba en silencio en su cama, la canción de Marisol le daba fuerzas para pasar la noche. Duerme, mi niña, Dios cuida de ti. Duerme tranquila, yo velo por ti. Cierra los ojos, el ángel está aquí. Sueña, mi vida, Dios cuida de ti. Una noche, después de las misas, todos se retiraron a sus celdas. En los pasillos solo se oían pasos. Marisol se sentó en su cama y apretó la pequeña cruz contra su pecho. Sus labios murmuraron la melodía en un susurro. Esa noche, entre las paredes de piedra de la celda, solo se oía el eco de la canción de cuna. Cuando Marisol cerró los ojos, le pareció ver el rostro de su madre. Capítulo 3. La nueva capilla. Si la iglesia no es la casa de Dios, es la casa del diablo. Refrán popular de los Montes de los Anillos. En 1910, la congregación de Santa Penitencia Hermanas del Silencio había dejado de ser una pequeña comunidad. El número de niñas procedentes de los valles de Potosí había aumentado, y las familias hacían fila para entregar a sus hijas a la disciplina de esta nueva institución. En los documentos de la iglesia, la orden comenzó a ser mencionada como Comunidad de Mujeres Ejemplares, y los gobernantes locales manifestaron su apoyo al movimiento. Con el aumento del interés, también fue necesario ampliar el espacio. Las antiguas granjas resultaron insuficientes, por lo que se decidió construir un nuevo y majestuoso edificio, una capilla gótica. Se contrató como arquitecto a don Evaristo Roldán, de La Paz. Era un arquitecto formado en Europa y reconocido por su maestría en la cantería. Sus planos incluían altos arcos, estrechas ventanas con vidrieras y finas tallas en piedra. En los sótanos habría celdas de oración privadas. En los documentos oficiales se denominaban celdas de retiro. Cuando la gente se enteró de estos detalles, sintió curiosidad, pero no sospechó nada. Al contrario, comentaron: cuanto más profundo, más sagrado.
La construcción duró meses. Los aldeanos observaban cada día cómo se apilaban las piedras. Algunos de los trabajadores que sudaban en la obra contaban por las noches extraños cánticos, pero nadie les hacía caso. Para los habitantes del valle, esta capilla sería el nuevo corazón de Dios en el valle. En diciembre de 1910, la capilla quedó terminada. La ceremonia de inauguración reunió a una gran multitud. Se dieron cita clérigos, comerciantes y aldeanos de Potosí. La luz que se filtraba a través de las vidrieras llenaba el interior de colores, y las oraciones se mezclaban con el silencio del valle. La gente veía este edificio no solo como una estructura de piedra y cal, sino como una señal de la victoria de Dios. Sin embargo, en ese mismo periodo se produjo un pequeño pero significativo cambio. Rosario Valdivia, que desde 1907 escribía cartas a su familia con regularidad, había dejado de hacerlo. Al principio, su madre, Mercedes, pensó que no escribía debido a su voto de silencio, pero no estaba tranquila. Cada mañana abría las viejas cartas y las leía una y otra vez. Su padre, Aureliano, decía a sus amigos del pueblo: «Mi hija ha hecho voto de silencio. Es una muestra de su determinación». Sin embargo, estas palabras no bastaban para llenar el vacío que sentía en su interior. Finalmente, en diciembre de ese mismo año, don Aureliano no pudo aguantar más y se dirigió a la hacienda de la Quebrada. En la puerta de la capilla recién construida, se encontró con las monjas. Les dijo que quería ver a su hija. Tras una breve espera, apareció Madre Celestina. La conversación entre ambos fue breve pero dura. Cuando don Aureliano pidió ver el rostro de su hija, la voz de Celestina fue fría y tajante. Su hija ha entregado su alma por completo a Dios. El voto de silencio le obliga a romper todo vínculo con el mundo exterior. No perturbar su paz es lo más acertado. Don Aureliano bajó la mirada. No pudo ver a su hija. Cuando se cerró la puerta, solo quedó el aroma del incienso y el sonido de los cantos religiosos. Ese día, la gente del valle siguió celebrando la santidad de la capilla. Se elevaron las oraciones y sonaron las campanas. Pero entre la multitud, un padre regresó a su casa con pasos silenciosos. En la mano llevaba una carta amarillenta que le había dejado su hija. La acarició y murmuró: «Rosario, ¿cómo voy a soportar no oír tu voz?». Y así, mientras la majestuosidad de la capilla se convertía en símbolo de santidad a los ojos del pueblo, para la familia Valdivia se revelaba el primer rostro amargo del silencio. Capítulo 4. Los primeros rumores. La verdad no se ahoga en la oscuridad. Antiguo proverbio de los Andes. En 1911, la Congregación de las Hermanas del Silencio de Santa Penitencia se había convertido en una imagen habitual en el valle. Cada mañana, el aroma del incienso cubría la finca y las campanas de la capilla resonaban hasta los pueblos. Para la gente, era un signo de paz y seguridad. «Qué afortunadas son nuestras hijas por estar en un lugar sagrado», decían las madres. Pero dentro de esa aparente normalidad, circulaban rumores en voz baja. Algunos trabajadores que se encargaban del mantenimiento de la capilla comenzaron a contarse lo que oían durante los turnos de noche. Lo que decían parecía una oración, pero era incomprensible. Uno de los trabajadores dijo: «No reconozco ninguna palabra. No era latín, ni mucho menos español. Eran como gemidos de duelo». Otro añadió: «Quizás sea una ceremonia sagrada, pero me pesaba en el corazón». Estas palabras no quedaron registradas en el pueblo, solo fueron rumores. Nadie se atrevía a cuestionar los secretos de la orden. Ese mismo año, comenzaron a notarse cosas extrañas en las cartas que llegaban a las familias. Las líneas que Rosario Valdivia escribía con amor a su madre habían desaparecido. Antes decía: «Mamá, sigo guardando tu rosario debajo de la almohada», pero ahora todas las cartas eran breves y formales. «Estoy en paz. En el silencio me siento más cerca de Dios». Además, estas frases se repetían en casi todas las cartas. Don Aureliano notó el cambio, pero pensó que quizá era la disciplina.
Doña Mercedes, en cambio, abría las cartas por las noches y las leía una y otra vez, buscando en la frialdad de las palabras la voz de su hija. En la congregación, sin embargo, se destacaba una figura por su silencio. Marisol Quiroga. Tenía solo 17 años. Había perdido a su madre cuando era niña y nunca supo quién era su padre. El vacío que le había dejado la orfandad lo había llenado con el silencio. La pequeña cruz de plata que nunca se quitaba era el único recuerdo que le quedaba de su madre. La cadena estaba oxidada y los bordes desgastados, pero Marisol la sostenía cada noche entre las manos y se dormía acariciándola con los dedos. La regla del silencio de la orden no le era ajena. Ya de niña hablaba poco y ocultaba sus sentimientos en sus ojos. Las otras niñas que la conocían decían que veían cosas no dichas en la mirada de Marisol. La añoranza que sentía por su madre, los miedos que no podía confesar a nadie. Su alma frágil peló resistente. Una noche, después de la hora de la oración, mientras estaba arrodillada en su celda rezando, sus ojos se posaron en la esquina de la pared. Se veían unas letras borrosas bajo la cal. Las rascó lentamente con los dedos y apareció la palabra mar. El resto era ilegible. Quizás era María, quizás otro nombre. El corazón de Marisol comenzó a latir con fuerza. Era evidente que alguien había intentado dejar allí una huella. ¿Pero quién era? ¿Cuándo lo había escrito? En ese momento, apretó con fuerza su pequeña cruz y sus labios murmuraron: «Madre, protégeme». Esa noche, todas las monjas estaban arrodilladas en la capilla para hacer voto de silencio. Con los ojos cerrados, incluso respiraban con mesura. Marisol también se unió al silencio de rodillas, pero su corazón era como una piedra. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Para no romper el silencio, se cubrió el rostro con las manos y trató de ocultar sus hombros temblorosos. Nadie se dio cuenta, pero cuando regresó a su celda, unas letras borrosas no se borraban de su mente. Mar. ¿Podría ser un nombre? ¿Un grito? ¿O una oración a medias? Marisol se acostó en su cama y apretó la cruz contra su corazón. En sus oídos resonaba la canción de cuna de su madre: «Duerme, mi niña, Dios cuida de ti». Esa noche no durmió bien, porque el silencio a veces dice más que los gritos. Capítulo 5. Huellas perdidas. Todo silencio esconde un grito. A principios de 1912, la Congregación de las Hermanas del Silencio de Santa Penitencia gozaba de un gran prestigio en el mundo exterior. El periódico El Potosí publicaba estas líneas: La Congregación del Silencio, fundada en el Valle para la educación espiritual de las jóvenes, presta sus servicios con una disciplina ejemplar. Las muchachas que se educan aquí aprenden la obediencia, la paciencia y la vida en oración. El artículo estaba firmado por el obispo local. Desde fuera, la hacienda parecía una escuela modelo. Pero en esa misma época comenzó a crecer la inquietud entre las familias. Las cartas, que al principio llegaban con regularidad, se hicieron cada vez más escasas. Algunas familias recibían una línea al mes, otras no recibían nada. En su lugar, de vez en cuando llegaban telegramas. Todos eran muy parecidos. Su hija está en paz. No escribe cartas debido al voto de silencio. Recen por ella. Además, los textos eran idénticos. Incluso la forma de las letras y los acentos se repetían. Las pocas personas alfabetizadas del pueblo se dieron cuenta de esta similitud, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Cuestionar la orden se consideraba una rebelión contra Dios. Don Aureliano Valdivia había intentado ver a su hija por última vez en 1910, pero Madre Celestina se lo había impedido. Esperó 2 años, pero en febrero de 1912 la nostalgia se hizo insoportable. Una mañana montó a caballo y se dirigió a la hacienda. Esperó mucho tiempo frente a la nueva capilla. Finalmente, una de las monjas apareció en la puerta. Poco después, Madre Celestina se acercó con paso pesado. Su hija está sujeta al voto de silencio.
Es comprensible que quiera verla, dijo con voz tranquila pero sin flexibilidad alguna en la mirada. Pero no podemos romper estas reglas. Ella está en paz y tiene una fe firme. A don Aureliano se le llenaron los ojos de lágrimas. Quiso levantar la voz, pero los aldeanos que se habían reunido a su alrededor lo calmaron. Señor Valdivia, esto es una prueba. No ponga a prueba su fe. Se quedó solo en medio del ambiente ceremonial. Inclinó la cabeza con resignación y se dio la vuelta. Por el camino volvió a abrir una y otra vez las cartas que su hija le había escrito con sus propias manos. Las letras se habían desvanecido, pero aún buscaba el aroma de su hija en esos papeles. Dentro de los muros de la orden, el silencio era aún más profundo. Marisol Quiroga tomaba con más frecuencia la pequeña cruz de plata que le había dejado su madre. La cadena estaba desgastada y el color se había oscurecido, pero para ella era tan valiosa como las manos de su madre. Una noche, después de rezar en su celda, intentó grabar en secreto una pequeña cruz en la piedra de la pared. Rozando con el fino metal de la cadena de su dedo, dejaba una marca en la superficie de la piedra. Cada trazo era una pequeña rebelión para recordar a su madre, pero en ese momento una sombra se proyectó en la puerta. Una anciana monja miró en silencio hacia adentro. No dijo nada, solo le quitó la cadena de la mano. Se miraron a los ojos. No había ira en la mirada de la monja, pero sí una advertencia gélida. No hables, no te resistas, olvida, decía esa mirada. Marisol sintió un peso enorme en el corazón. Esa noche, cuando todas las celtas quedaron subidas en la oscuridad, Marisol intentó rezar de rodillas. Juntó las manos, pero le temblaban los dedos. En ese momento, oyó un sonido. Venía de muy abajo, de debajo de las paredes de piedra. No parecía un canto ni una plegaria. Era como el grito ahogado de alguien con la boca tapada. El sonido duró un instante y luego se detuvo. Volvió el silencio. Marisol se llenó los ojos de lágrimas, juntó sus manos sin crucifijo sobre el pecho e inclinó la cabeza. Dios mío, no me dejes sola. Pero el silencio era más fuerte que sus oraciones y esa noche Marisol escuchó por primera vez el grito oculto en el silencio. Capítulo 6. Suministros sospechosos. En los registros de la hacienda San Refugio, se observa que entre enero y marzo de 1913 se compraron 400 kilos de cal, 120 litros de ácido y 90 kilos de carbón. Durante el mismo periodo, las compras de alimentos se redujeron a la mitad. Archivo Municipal de Potosí, 1913. En los primeros meses de 1913, comenzaron a circular rumores inusuales en la ciudad de Potosí. Cada vez que las monjas bajaban al mercado, se despertaba una silenciosa curiosidad entre los aldeanos. Normalmente, se esperaba que una congregación llena de mujeres jóvenes comprara grandes cantidades de harina, frijoles, arroz y carne. Sin embargo, las cifras de los registros mostraban un panorama diferente. Don Casimiro Choque, uno de los comerciantes más respetados del pueblo, aún recordaba años después los registros que llevaba en su tienda. En aquella época, las monjas solo pedían unas pocas bolsas en lugar de las decenas de sacos de harina que solían comprar. A cambio, pagaban grandes cantidades de cal, ácido y carbón. El fuerte olor de los bidones de ácido que traían en cada entrega se percibía incluso en las estrechas calles del pueblo. Al principio, los aldeanos pensaron que esos pedidos eran para reparar la capilla o para construir una nueva. Pero a medida que los pedidos continuaban, los rumores aumentaban. ¿Se alimentan de piedras?, preguntó una mujer en el mercado. ¿O es que esconden a sus muertos?, respondió otra en voz baja. En la plaza del pueblo no se hablaba de estos temas en voz alta. La autoridad de la iglesia era como una cadena invisible que impedía a la gente hablar. En esa misma época, el doctor Napoleón Rivera fue llamado varias veces a la hacienda. Las notas del doctor, encontradas años más tarde en los archivos, revelaron un panorama impactante.
En su registro del 3 de marzo de 1913 escribió: Examiné a una joven en el patio. Tenía marcas de ataduras en las muñecas y líneas que parecían marcas de latigazos en la espalda. Estaba cansada y agotada. Cuando me miró, solo vi vacío en sus ojos. Dije que debía ser trasladada al hospital. Madre Celestina se negó rotundamente. Años más tarde, al recordar aquella noche a sus amigos, susurró estas palabras: si aquella niña estaba pasando por una crisis espiritual, Dios no querría causarle tanto dolor. Pero no dijo ni una palabra fuera del convento. La mirada de Celestina le había recordado que debía guardar silencio. Dentro de la congregación, el silencio se había convertido en una opresión. Marisol Quiroga ya no podía llevar consigo la pequeña cruz que le había dejado su madre. Se la habían quitado. En su lugar, había grabado en secreto una cruz debajo de su cama de madera. Cada noche, mientras rezaba, buscaba esa cruz con el dedo, consolándose como si estuviera sosteniendo la mano de su madre. Pero cada día que pasaba, su soledad era mayor. Una noche, después de la oración colectiva, regresaba a su celda por el estrecho pasillo de piedra. Se detuvo frente a una puerta cerrada con una pesada cadena. Por la rendija se colaba un aire frío. Marisol estaba a punto de alejarse cuando oyó un murmullo sordo y profundo que provenía del interior. Era un sonido ondulante, como si alguien estuviera conteniendo la respiración. De repente, se oyó el ruido de cadenas arrastrándose por el suelo de piedra. El chirrido del metal resonó en las paredes de piedra del pasillo. A Marisol se le encogió el corazón, le temblaban las rodillas y se apretó las manos contra el pecho. De sus labios escapó una plegaria casi inaudible. «Dios mío, devuélveme a mi madre». El sonido se interrumpió de repente. Luego volvió el silencio sepulcral. Marisol corrió hacia su celda sin mirar atrás. Apretó los dedos contra la cruz que había tallado en la tabla de su cama y cerró los ojos, pero ni siquiera esa pequeña señal que encontró bajo sus dedos fue suficiente para callar el sonido de las cadenas que había oído esa noche. Capítulo 7. Las grietas. Los muros se derrumbarán. Lo oculto saldrá a la luz. Biblia. En 1914, la Orden de Santa Penitencia Hermanas del Silencio seguía siendo considerada una institución modelo. Los periódicos locales elogiaban las misas que se celebraban en la nueva capilla y en el ayuntamiento se decía que la orden era un modelo para la educación espiritual de las mujeres. Sin embargo, en la vida cotidiana de los habitantes del valle comenzaron a aparecer pequeños pero inquietantes indicios. El párroco del pueblo de San Miguel, el padre Julián Herrera, era un clérigo de mediana edad y carácter tranquilo. Tenía 47 años, cabello canoso y era conocido por el pequeño cuaderno negro que siempre llevaba consigo. La gente confiaba en él porque no parecía muy inquisitivo y no juzgaba abiertamente a nadie. Sin embargo, a partir de febrero de 1914, su puerta comenzó a recibir más visitas. Las familias decían que no tenían noticias de sus hijas. Las madres repetían entre lágrimas la misma frase. Los telegramas siempre dicen lo mismo. Julián no dijo nada en voz alta, pero empezó a escribir en su libreta. La nota del 17 de febrero decía lo siguiente. Don Aureliano Valdivia dijo que no había recibido ni una sola carta escrita de puño y letra de su hija. El telegrama que recibió era idéntico al que habían recibido las demás familias. Esto vuelve a llamar la atención. En marzo, llegó la familia Torres. Dijeron que les habían prometido que sus hijas tendrían permiso para salir cada 6 meses, pero que aún no las habían visto. La respuesta oficial era la misma: silencio. Julián escribió en su cuaderno: esta explicación no es convincente. Las familias están inquietas. Las páginas del cuaderno se convertirían en los primeros indicios sospechosos para los investigadores en los años siguientes. Por esa misma época, Elena Cárdenas llegó al pueblo.
Era amiga de la infancia de Rosario Valdivia. Habían crecido en la misma iglesia y cantaban juntas en el coro. La última vez que había recibido noticias de ella fue en 1910 con una breve carta, pero desde entonces el silencio se había apoderado de todo. Elena, además de la nostalgia, sentía curiosidad. Quería seguir la pista de Rosario. Una tarde, se dirigió en secreto a la parte trasera de la hacienda. El cielo se había teñido de rojo y de la pequeña chimenea de la capilla salía un fino humo. Al principio pensó que era incienso, pero cuando el olor se extendió por el aire, frunció el ceño. Preguntó a un anciano campesino que estaba a su lado: ¿están quemando incienso? El hombre negó con la cabeza. Eso dicen, pero este olor no es como el del incienso. Es más fuerte, más penetrante. Elena escribió estas líneas en su diario. El olor del humo me revolvió el estómago. No era incienso, ni madera, era como el olor de la piel quemada. La vida de Rosario aquí podría ser muy diferente de lo que había imaginado. En ese momento, dentro de la hacienda, Marisol Quiroga también libraba su propia batalla en silencio. Le habían quitado hacía tiempo la pequeña cruz de plata. Ahora su único consuelo era la cruz que había grabado en la tabla de su cama. Cada noche pasaba el dedo por esa marca y rezaba como si estuviera sosteniendo la palma de la mano de su madre. Pero ya ni siquiera esa marca la consolaba. El olor a humo, cada vez más intenso en las últimas semanas, se había posado como una pesada sombra sobre su corazón. Una noche, al regresar a su celda después de la oración colectiva, se detuvo en un estrecho pasillo. Sintió que el aire se volvía más pesado. Un denso humo negro se filtraba por debajo de la puerta. Marisol notó que le temblaban las rodillas. Se tapó la nariz con la mano, pero no le costó reconocer el olor. No era incienso. Tampoco era olor a madera. Era olor a carne quemada. Se le hizo un nudo en la garganta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por un momento sintió que el corazón se le encogía. Juntó las manos como si se tocara la cruz y murmuró: «Madre mía, no me abandones». Aceleró el paso, pero el olor la siguió hasta su celda. Ni siquiera desapareció cuando se acostó en la cama. Cuando cerraba los ojos, veía una y otra vez el humo que se colaba por debajo de la puerta. Esa noche, Marisol no durmió. En la capilla, sellada por el voto de silencio, ya no solo se rezaba, sino que también flotaba el olor acre de la carne quemada. Capítulo 8. Gritos silenciosos. No llores, hermosa niña, las montañas te oyen. Los gritos silenciosos permanecen en las piedras. Antigua canción popular de la región de Potosí. Al entrar en 1915, el silencio en el valle se había vuelto aún más denso. Santa Penitencia Hermanas del Silencio seguía apareciendo un lugar sagrado desde el exterior. Las campanas de la capilla sonaban con regularidad y los días de misa se llenaba de gente. Los aldeanos observaban con admiración el olor del incienso, las oraciones y la disciplina de las monjas. Pero para las jóvenes que vivían entre los muros de la capilla, el silencio ya no era solo una forma de culto, sino una cadena que les oprimía la garganta. Marisol Quiroga era una de las que parecía haberse adaptado mejor a ese silencio. Caminaba con la mirada baja, no hablaba y se comunicaba con gestos. Pero en lo más profundo de su corazón seguía gritando. Le habían quitado hacía tiempo la pequeña cruz que le había dejado su madre. Su único refugio era la cruz que había grabado en la tabla de su cama. Pasando los dedos por esas líneas, intentaba sentir la presencia de su madre cada noche. Una noche, cuando salió al patio a buscar agua después de la hora del silencio, vio un ligero movimiento en el oscuro pasillo junto a la capilla. Una joven de rostro pálido y demacrado estaba apoyada contra la pared. Sus hombros temblaban y sus labios murmuraban en voz baja: 17, 33, 52. La voz se perdía en el pasillo vacío como un eco sin alma. Marisol se estremeció. Rompiendo su voto de silencio, susurró: ¿Quién eres? La niña levantó la cabeza.
En sus ojos se reflejaba un profundo miedo. Tenía los pies descalzos y llenos de heridas, y se le veían moretones en las muñecas, pero lo único que hizo fue negar lentamente con la cabeza. Marisol extendió la mano, pero la niña se adentró con pasos pesados en las sombras y desapareció. Solo quedó aquella siniestra serie de números. A la mañana siguiente, Marisol la buscó. No estaba en las celdas. Nadie con ese nombre figuraba en la lista. Todos a quienes preguntó se volvieron en silencio. Era como si la figura que había visto la noche anterior nunca hubiera existido. Marisol se dio cuenta en ese momento de que el silencio no solo ahogaba las palabras, sino también la verdad. En aquellos días ocurrió otro suceso en el pueblo. El panadero del pueblo, don Mateo, encontró a una joven herida al borde del camino cuando salía temprano a recoger leña. La mujer tenía la ropa hecha jirones y los pies descalzos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y respiraba con dificultad. Don Mateo quiso cargarla a la espalda, pero enseguida aparecieron dos hombres vestidos con túnicas negras. Se identificaron como funcionarios de la iglesia. Llevaban documentos sellados. Nos la llevamos. Quedará bajo la tutela de la iglesia. Don Mateo no pudo oponerse. Se llevaron a la mujer y nunca más se la volvió a ver. El suceso se comentó en el pueblo durante unos días, pero pronto cayó en el olvido. Nadie se atrevía a cuestionar la autoridad de la iglesia. Años más tarde, don Mateo le dijo a un amigo íntimo: «Nunca olvidaré el miedo que vi en los ojos de aquella niña. Era como si no huyera de Dios, sino de los hombres». Entre los muros del convento, Marisol no podía quitarse de la cabeza los números que murmuraba aquella misteriosa niña que había conocido en la noche anterior. Cuando se acostaba, resonaban en sus oídos: 17, 33, 52. Parecían una cuenta, una lista o el recuento de almas perdidas. Cada repetición se le clavaba en el corazón como una piedra pesada. Puso la mano sobre la cruz que había grabado en la tabla. Recorrió lentamente las líneas con los dedos, como si estuviera sosteniendo la mano de su madre. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Susurró: «Mamá, no me dejes». Pero en la oscuridad de la habitación solo giraban los números. El silencio ya no era una plegaria, sino un grito invisible. Capítulo 9. El rostro de la traición. Lo que parece un cordero puede ser un lobo. Antiguo proverbio andino. A mediados de 1915, Santa Penitencia Hermanas del Silencio seguía pareciendo un lugar sagrado desde fuera. Las campanas de la capilla repicaban y el olor del incienso se extendía por el valle durante las misas. Sin embargo, en el interior, la sombra del silencio era cada vez más densa. Las primeras investigaciones sobre la congregación habían comenzado. Los rumores de Potosí habían llegado hasta las autoridades eclesiásticas de Lima. En respuesta, se envió a la región al arzobispo Cornelio Menéndez, aparentemente para supervisar la orden. Los aldeanos se reunieron, con entusiasmo. Por fin se hará justicia. Susurraban. Las madres no podían contener las lágrimas mientras recitaban los nombres de sus hijas desaparecidas. Pero la llegada de Menéndez no trajo esperanza, sino todo lo contrario. Fue una catástrofe. Durante la misa celebrada en la capilla, cuando Madre Celestina levantó las manos para bendecir a los fieles, el arzobispo se volvió hacia el pueblo y dijo en voz alta: «Santa Penitencia es una comunidad dedicada a Dios. Todas las acusaciones que se han vertido son inventadas por enemigos de la fe. Todos los que intenten mancillar a estas monjas caerán sobre la ira de Dios». Estas palabras ahogaron las esperanzas de los aldeanos. El informe oficial también recogía las mismas frases: calumnia, acusación infundada, rumor inventado. Así, la orden quedó protegida no solo por las autoridades locales, sino también por las altas instancias de la iglesia. Pero para Marisol, la mayor traición no vino de fuera, sino de dentro.
La hermana Inés, que permaneció a su lado durante todo el silencio, consolándola con miradas secretas, era la única persona en quien Marisol confiaba. Era una mujer de rostro delicado y silenciosa. Marisol la veía como una hermana protectora. Una noche, Marisol fue llevada en secreto al sótano. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, lo que vio le partió el corazón. Había 3 jóvenes encadenadas. En medio estaba la hermana Inés. Sostenía un hierro al rojo vivo en la mano. Sus labios se movían como si rezara, pero en sus ojos no había compasión. El primer grito se elevó cuando la plancha al rojo vivo se presionó contra un hombro desnudo. A continuación, la segunda chica fue sumergida a la fuerza en un barril lleno de agua y se debatió hasta que se quedó sin aliento. La tercera chica se retorcía frente a las llamas. Cada grito resonaba en las paredes de piedra y se hacía más intenso con cada eco. Marisol, paralizada en un rincón con las rodillas temblorosas, vio en ese momento que la persona en la que más confiaba en realidad era la principal responsable de esos tormentos. No había piedad en los ojos de la hermana Inés. Las manos de Marisol temblaban y su respiración se aceleró. La única voz que oía era el eco de la canción que su madre le cantaba años atrás. Duerme, mi niña. Dios cuida de ti. Capítulo 10. El terremoto y lo que salió a la luz. Lo que está escondido bajo las piedras, algún día gritará. Antiguo dicho de los Andes. En una fría mañana de 1916, el valle de Potosí se estremeció con un estruendo. Primero la tierra retumbó, y a continuación las rocas rodaron montaña abajo. Las paredes de las casas de adobe se agrietaron y nubes de polvo se elevaron hacia el cielo. Las mujeres se postraron en el suelo y se santiguaron. Los niños lloraban y se aferraban a sus madres. Para los aldeanos no se trataba solo de un terremoto, sino de una señal de la ira de Dios. El golpe más fuerte del temblor lo sufrió la capilla de Santa Penitencia Hermanas del Silencio. Las altas paredes se agrietaron y las vidrieras se hicieron añicos. Mientras se derrumbaba el ala sur, se oyeron gritos bajo los pesados bloques de piedra. El patio quedó cubierto de humo y polvo. A pesar del miedo, los aldeanos corrieron a ayudar. Los hombres intentaron levantar las piedras y las mujeres llevaron agua a las monjas heridas. Algunas jóvenes fueron rescatadas entre los escombros, jadeando y heridas. Los supervivientes fueron trasladados en carros de caballos al pequeño hospital de Potosí. Sin embargo, para la mayoría de los cadáveres que se recuperaron, ya era demasiado tarde. El momento más impactante fue cuando se descubrieron las cámaras secretas que se ocultaban tras el muro sur derrumbado. Las gruesas puertas de piedra solo podían cerrarse desde fuera con un pestillo. En el interior había trozos de cadenas, anillos oxidados y olía a humedad. En las esquinas de las estrechas celdas se veían manchas oscuras que habían sido cubiertas apresuradamente con cal, pero aún se podían distinguir las marcas. La magnitud del suceso llamó la atención de las autoridades. El ingeniero municipal don Eusebio Taipe y varios funcionarios fueron enviados al pueblo. En su cuaderno anotó lo siguiente: en la parte derrumbada de la capilla se han descubierto habitaciones que no figuraban en los planos. En su interior se observan cadenas, anillos y manchas de color rojo oscuro. A primera vista parecen manchas de sangre. Es necesario realizar un examen más detallado. Este primer informe oficial llegó rápidamente a Lima. Sin embargo, en la memoria de los aldeanos quedó una huella mucho más profunda. Mientras se retiraban los escombros, un obrero tocó la pared con las manos y notó bajo los dedos unas manchas marrones secas incrustadas en la piedra. Y en ese momento, la única frase que se susurraba entre los aldeanos era: bajo las piedras no hay oraciones, hay sangre. Capítulo 11. El laboratorio del pecado.
Libera anima de corpore per dolorem. Libera el alma del cuerpo a través del dolor. Tras la devastación causada por el terremoto, los rumores en Potosí ya no podían ignorarse. Cuando llegaron a Lima las referencias a manchas de sangre y celdas con cadenas que aparecían en los informes locales, se envió, aunque de mala gana, una pequeña comisión de investigación. Entre ellos se encontraban un notario, un médico y varios testigos civiles. Los aldeanos esperaban que, por fin, se supiera la verdad. Los investigadores bajaron con linternas a las cámaras subterráneas. En los pasillos húmedos y de piedra reinaba un olor fuerte. En las celdas se encontraron cadenas oxidadas, taburetes de madera atados a anillos de hierro y herramientas de hierro que, a juzgar por su aspecto, habían sido utilizadas en fuegos ardientes. En una de las habitaciones, entre montones de cenizas negras, se encontraron restos de huesos calcinados. El médico examinó los restos con manos temblorosas e inclinó la cabeza. Son humanos. Al profundizar más, encontraron en un rincón unos cuadernos encuadernados en piel, medio enmohecidos. La mayoría de las páginas estaban podridas por la humedad, pero las líneas legibles revelaban la cruda realidad. Soy María de los Ángeles. Llevo 12 días sin comer. Mi cuerpo se está consumiendo, pero Madre dice que mi alma se está purificando. Si alguien lee estas líneas, que sepa que no he muerto por Dios, sino por el dolor. Me han atado las manos con un anillo de hierro, me han amordazado, han castigado mi cuerpo. Aún así, quieren que rece. En otro había estas líneas. Hoy Marisol me ha enseñado la cruz de su madre. Estaba prohibido, pero me ha susurrado, no tengas miedo. Si muero, encontrarán mi nombre en la pared. Pero el hallazgo más impactante fueron los registros oficiales guardados en una caja de hierro. Listas de nombres. Los nombres de decenas de jóvenes estaban escritos con notas al lado. Enferma, desobedienta, enviada a purificarse. Todas eran expresiones frías utilizadas para encubrir las pérdidas y las muertes. En las primeras páginas solo había números. Cifras garabateadas en los márgenes. 17, 33, 52, 64. Cada nueva línea era como una línea trazada sobre una vida. Más adelante llamaban la atención los nombres escritos con mano temblorosa. María Soledad, 14 años. Juana de la Cruz, 16 años. Rosa Villalba, 18 años. En total había 72 nombres. Junto a la mayoría había pequeñas notas. Crisis nerviosa, purificación completada, murió en silencio. Entre los nombres se encontraba el de Rosario Valdivia. En su línea solo había una palabra escrita: ofrecida. Pero lo más llamativo era la última página. Aquí aún quedaban líneas en blanco. Era como si la lista estuviera incompleta. Y justo encima de las líneas en blanco se leía el siguiente nombre: Marisol Quiroga. No había ninguna nota al lado. El notario lo transcribió todo, línea por línea. Pero entre los cuadernos se encontraron unas frases escritas a mano por Madre Celestina. Con letras duras y afiladas había escrito lo siguiente: la mujer nace pecadora. La única forma de salvarla es destruir su cuerpo y liberar su alma. El cuerpo muere, el alma se salva. El dolor es el purificador más eficaz de Dios. La comisión selló el informe, pero los rumores que se extendían entre los aldeanos eran mucho más fuertes, porque todos sabían que detrás de los muros de piedra no solo se escondía el dolor, sino la cara más oscura de la fe. Capítulo 12. Tras el silencio. La justicia puede callar en la tierra, pero clama en el cielo. Antiguo himno. La conmoción causada por el terremoto de 1916 y las investigaciones posteriores se sumió rápidamente en el silencio, porque las altas esferas de la Iglesia habían intervenido. Los informes procedentes de Lima fueron leídos con atención y luego sellados con una sola frase: se ha producido una epidemia similar al tifus en Santa Penitencia, Hermanas del Silencio. La mayoría de los desaparecidos han sucumbido a esta epidemia. Esta declaración apareció en los periódicos. La curiosidad de la gente quedó velada por la fría palabra epidemia.
En los documentos falsos que se distribuyeron a las familias, junto al nombre de sus hijas figuraba la frase, fallecida a causa de una enfermedad. Las madres lloraron al leer los papeles, pero no se atrevieron a cuestionar la verdad, porque ahora no solo se enfrentaban a la secta, sino a la propia iglesia. A las pocas jóvenes que sobrevivieron les esperaba un destino aún más cruel. Fueron recluidas en manicomios de diferentes ciudades. En sus expedientes se anotó delirios traumáticos y delirios religiosos. Sus gritos, las cadenas y el olor a quemado que describían fueron registrados como producto de su imaginación. Así, sus testimonios fueron ignorados y sus voces silenciadas una vez más. Madre Celestina desapareció. Según los registros oficiales, en 1919 se trasladó a Argentina con una identidad falsa. Con su nuevo nombre, Sor Magdalena Rivera se instaló en un convento de Buenos Aires. Allí fue conocida como la amiga de los pobres, una mujer de fe. En su esquela mortuoria se le describió como un alma dedicada a Dios. Nadie recordó las cadenas que dejó atrás, los huesos quemados y los gritos silenciados. Pasaron décadas. Los restos de la hacienda Santa Penitencia quedaron enterrados con el paso del tiempo y su patio se cubrió de espinas. Los 72 nombres escritos en el libro quedaron solo en el papel durante años. Las familias no pudieron recuperar los cuerpos de sus hijas y los aldeanos dirigieron sus plegarias a piedras vacías. Sin embargo, en la década de 1930, durante unas obras en la carretera a las afueras del valle, se descubrió un gran hoyo cubierto de cal. Al excavarlo, el panorama era espantoso. Huesos encadenados, cráneos con marcas de quemaduras y los restos de mujeres jóvenes enterradas apresuradamente. Se identificaron los cuerpos de 71 mujeres inocentes. Como no se pudo determinar su identidad, se les construyó una tumba colectiva. Sus familias comenzaron a acudir a esa tumba colectiva. Incluso hoy en día, en el Valle de Potosí, el nombre de Santa Penitencia se menciona en voz baja. Los documentos oficiales siguen hablando de epidemia, pero los gritos que permanecen en la memoria de los campesinos, las manchas de sangre seca en las paredes y la pequeña cruz encontrada siguen siendo testigos de otra realidad. Y al final, solo quedan las palabras de un antiguo himno. Los gritos han sido silenciados, pero las piedras siguen dando testimonio a Dios. Capítulo X. Huida en el bosque. Incluso en la noche más oscura, una pequeña luz encuentra el camino. Proverbio. La luz de la luna se filtraba entre las delgadas ramas. Marisol corría tambaleándose con los pies descalzos sobre el suelo pedregoso. A cada paso, las espinas se le clavaban en la piel y le sangraban las plantas de los pies. Le faltaba el aire, pero los pasos que se oían detrás de ella eran aún más aterradores. Las mujeres de la secta, vestidas con túnicas negras, se acercaban con linternas en las manos y el sonido metálico de las cadenas se mezclaba con la oscuridad. Marisol solo tenía un pensamiento en la cabeza. Con los labios entreabiertos, entre murmullos y sollozos, repetía la canción de cuna de su madre. Duerme, mi niña, Dios cuida de ti. Era como si esas palabras rompieran el silencio del bosque y le dieran fuerzas, pero su pecho se oprimía y las huellas llenas de sangre brillaban detrás de ella. Al pasar entre los matorrales, se arañó los brazos y se le clavaron espinas en el pelo. Las lágrimas se mezclaban con el sudor. Al pasar entre los arbustos, una rama se le clavó en el pie. Tambaleó por el dolor agudo, pero no cayó. Cuando la respiración se le atascó en la garganta, el sonido de una cadena detrás de ella se mezcló por un instante con el viento. Era como si el propio bosque rugiera para atraparla. Extendió las manos hacia adelante y se abrió paso empujando las ramas con las palmas ensangrentadas. Cada paso dejaba tras de sí un rastro rojo que se extendía por el suelo como un camino brillante en la oscuridad. De repente, un ulular de búho resonó a su derecha. Marisol sintió que el corazón se le salía del pecho. Cerró los ojos y susurró la canción de cuna más alto. Duerme, mi vida, Dios cuida de ti. Su voz se mezcló con la noche, como una súplica y un desafío. Por un momento miró hacia atrás.
Las luces de las linternas se acercaban cada vez más. El sonido de las cadenas resonaba como una plegaria siniestra. Marisol gritó por dentro, pero de sus labios solo salió la canción de cuna. Cierra los ojos. El ángel está aquí. Ante ella apareció un claro cubierto de niebla. Su corazón latía fuerte, le temblaban las rodillas y tropezó. Al caer al suelo, las piedras se le clavaron en la piel, pero se levantó de inmediato. «Mamá, no me dejes», susurró. El bosque se hacía más denso. La luz de la luna se perdió entre las sombras. La luz de las linternas se alejó por un momento y luego se acercó de nuevo. Lo último que vio Marisol fueron unas siluetas oscuras que extendían las manos. Lo que sucedió después quedó en el aire. Nadie supo si esa noche se salvó o si sus gritos se perdieron en el silencio del bosque. Continuará.